Hay traiciones que duelen y se olvidan. Y hay traiciones que un hombre carga durante 10 años sin decir una sola palabra. No porque no pueda hablar, sino porque está esperando el momento exacto en que no necesite decir nada. Don Silverio Garza tenía 54 años cuando llegó a su rancho un lunes por la mañana y encontró los candados cambiados, sin aviso, sin confrontación, sin una sola llamada de los dos hombres a los que había dado trabajo, confianza y 28 años de su vida. Rodolfo y Fermín habían firmado los papeles 3 semanas antes, en silencio, con documentos que don Silverio nunca vio y que convirtieron 62 hectáreas en Linares, 11 caballos y 3 décadas de trabajo en propiedad de 2 nombres que él mismo había puesto en los contratos. Se quedó con una sola cosa: un potro de 2 años que nadie quiso llevarse porque en ese momento no valía nada. Se llamaba Cenizo. Después de documentar más de 20 casos de fraude entre socios en el mundo ecuestre del norte de México, puedo decirte que lo que pasó en los 10 años siguientes no tiene comparación con ninguna otra historia que haya escuchado. Porque lo que estaba en juego no era solo recuperar un rancho, era demostrar algo que en el mundo de los palenques vale más que cualquier tierra o cualquier dinero. Que lo que un hombre construye de verdad no se puede robar con un documento falso. Que hay cosas que viajan en la sangre de un caballo que ningún notario puede transferir. Y aquí está lo que nadie esperaba. Todo mundo sabe que la traición destruye a los hombres. Que el que pierde todo a los 54 años difícilmente levanta cabeza. Que el tiempo siempre favorece al que ya tiene lo que quiere. Pero don Silverio no necesitó abogados, no necesitó tribunales, no necesitó confrontar atrás a nadie. Necesitó 10 años y un caballo que resultó ser mucho más de lo que cualquiera en ese rancho había imaginado. Esta es esa historia. Si las historias de traición, caballos y gente que se levanta cuando todo se derrumba son lo tuyo, el susurro del rancho es tu canal. Suscríbete. Don Silverio Garza Montemayor no heredó nada. Eso es importante entenderlo desde el principio. Porque cuando alguien pierde lo que don Silverio perdió, lo primero que la gente dice es que algo así le pasa al que nació con suerte y no supo cuidarla. Pero don Silverio no nació con suerte. Nació en 1959 en un cuarto de 2x3 en el ejido La Cañada, a 17 kilómetros de Linares, Nuevo León, con un padre que murió de un infarto a los 43 años, dejando deudas, y una madre que sacó adelante a 5 hijos lavando ropa ajena. A los 12 años, don Silverio ya trabajaba, no en el rancho de alguien más como peón, en lo que hubiera, cargando costales en el mercado de Linares los sábados, limpiando corrales en una hacienda de la carretera a Monterrey los domingos, haciendo lo que nadie más quería hacer por el dinero que nadie más quería aceptar. A los 16 tuvo su primer contacto real con los caballos. Un ranchero de la región llamado don Próculo Hinojosa lo contrató para limpiar establos 3 mañanas por semana. Don Próculo tenía 6 caballos de trabajo y una yegua colorada que usaba para competencias de charrería regional. No era un hombre rico, pero era un hombre que sabía de caballos con una profundidad que don Silverio nunca había visto en nadie. Don Próculo le enseñó a leer un caballo antes de tocarlo. Le enseñó que un animal te dice todo lo que necesitas saber con la postura, con los ojos, con la forma en que respira cuando escucha un ruido desconocido.
Le enseñó que la paciencia con un caballo no es una virtud, es una herramienta, la más precisa que existe. Don Silverio absorbió cada lección como tierra seca absorbe el agua. Trabajó con don Próculo 6 años. Cuando se fue, tenía 22 años, 0 pesos en el bolsillo y algo que no aparece en ningún balance contable, pero que en el mundo del rancho vale más que cualquier capital. Sabía exactamente qué hacer con un caballo desde el momento en que nacía hasta el momento en que corría su primera carrera. Ese conocimiento fue su único capital inicial. A los 25 compró su primera yegua. La pagó en 18 mensualidades con el dinero de trabajos eventuales en ranchos de la región. Era una yegua valla de 4 años, sin papeles, sin historial de carreras, con una pequeña irregularidad en el paso derecho que todo el mundo había interpretado como defecto estructural permanente. Don Silverio la observó 3 días antes de comprarla. 3 días parado en la orilla del potrero mirando cómo se movía, y llegó a la conclusión que nadie más había llegado. La irregularidad no era estructural, era muscular, y muscular se corrige. La corrigió en 4 meses. 1 año después esa yegua ganó su primera carrera en la Feria de Linares. No fue una victoria espectacular. Fue una victoria de 200 metros contra 4 rivales en una categoría menor. Pero fue suficiente para que don Silverio entendiera algo que cambió el rumbo de los siguientes 30 años de su vida. Él sabía ver lo que otros no veían, y en el mundo de los caballos esa habilidad vale exactamente lo que uno esté dispuesto a trabajar para convertirla en resultados. Por lo tanto, los siguientes años fueron de una disciplina que sus conocidos describían con una mezcla de respeto y algo parecido al asombro. Don Silverio no apostaba lo que no podía perder. No compraba lo que no había estudiado. No se asociaba con nadie que no hubiera demostrado su palabra en hechos concretos. Cada peso que ganaba en una carrera volvía al rancho. Cada caballo que compraba era el resultado de semanas de observación y análisis. Para 1995, cuando tenía 36 años, el rancho Los Nogales era una realidad. 22 hectáreas propias a las afueras de Linares. 4 caballos de competencia. Una reputación sólida en los palenques del noreste, que se había construido victoria por victoria, sin escándalos, sin deudas y sin favores pendientes con nadie. Pero había algo que don Silverio no tenía y que empezaba a necesitar: socios, no por dinero. El dinero lo tenía bajo control. Lo que necesitaba era capacidad operativa. Para expandir la yeguada al nivel que tenía en mente, necesitaba personas de confianza que manejaran la parte del negocio que él no podía atender solo: la logística de los traslados a ferias y palenques, la gestión de las apuestas en las carreras, donde él no podía estar presente, el trato con los compradores y vendedores de la región. Necesitaba 2 cosas concretas: alguien que conociera el negocio por dentro y alguien en quien pudiera confiar completamente. Rodolfo Treviño cumplía la primera condición mejor que nadie. Tenía 40 años cuando don Silverio lo conoció en una carrera en Montemorelos en 1998. Llevaba 20 años en el mundo de los palenques del norte, primero como apostador, luego como organizador de carreras informales y finalmente como intermediario entre propietarios de caballos y los circuitos de apuestas de la región. Conocía a todo el mundo, sabía cómo funcionaban los números, sabía dónde estaban las oportunidades y dónde estaban las trampas. Fermín Salazar cumplía la segunda condición:
o al menos eso pareció durante años. Era primo segundo de don Silverio por parte de su madre. Habían crecido en la misma región, aunque en distintos ejidos. Fermín había trabajado en construcción la mayor parte de su vida adulta, pero siempre había estado cerca del mundo del rancho, por familia y por gusto. No tenía el conocimiento de Rodolfo ni la experiencia operativa que el negocio requería, pero tenía algo que en ese momento don Silverio valoraba por encima de todo. Era familia. Por lo tanto, en el año 2000, don Silverio formalizó la sociedad. 33% cada uno. Rodolfo aportaba conocimiento y contactos. Fermín aportaba presencia y disponibilidad. Don Silverio aportaba el rancho, los caballos, el conocimiento técnico y el capital acumulado en 15 años de trabajo. El primer año fue extraordinario, con Rodolfo manejando las relaciones con los circuitos de apuestas y Fermín administrando la logística diaria. El rancho Los Nogales creció de 4 a 9 caballos de competencia en 12 meses. Las ganancias en carreras ese año fueron las más altas que don Silverio había tenido en toda su trayectoria. Rodolfo tenía razón en todo lo que decía sobre los circuitos y las oportunidades. Fermín era puntual, disponible y aparentemente honesto en cada peso que pasaba por sus manos. Don Silverio pensó que había encontrado lo que buscaba. Pero hay algo que ningún hombre que construye solo durante 15 años está preparado para ver. Cuando alguien que conoce exactamente cómo funciona tu negocio decide que prefiere quedárselo, no te lo dice. Te lo muestra un lunes por la mañana con los candados cambiados. Y para cuando don Silverio vio eso, Rodolfo y Fermín llevaban 3 años preparándolo. 3 años antes de que don Silverio encontrara los candados cambiados, Rodolfo Treviño ya había tomado la decisión. No fue un impulso, no fue una crisis de dinero repentina. Fue un cálculo frío y metódico que empezó en algún momento de 2010, cuando Rodolfo entendió algo que cambió la manera en que miraba la sociedad. Entendió que don Silverio nunca vendería, que el rancho Los Nogales no era para él un negocio, era su vida entera, y que un hombre que no vende jamás es, para alguien con paciencia suficiente, exactamente el tipo de socio del que es más fácil quedarse con todo, porque ese hombre nunca espera el golpe. Para 2010, el rancho Los Nogales había crecido hasta las 62 hectáreas con 11 caballos de competencia activos. El valor total de la propiedad y los animales superaba los 3,2 millones de pesos. Las ganancias anuales en carreras y apuestas rondaban los 480,000 pesos. Era un negocio sólido, no espectacular, sólido, del tipo que funciona durante décadas si nadie lo rompe desde adentro. Rodolfo lo sabía perfectamente. El primer movimiento fue tan sutil que ni siquiera pareció un movimiento. En enero de 2010, Rodolfo propuso actualizar los contratos de la sociedad. Dijo que los documentos originales del año 2000 estaban desactualizados, que el negocio había crecido y que era conveniente tener papeles más claros para proteger a los 3 por igual. Don Silverio estuvo de acuerdo. Era razonable, era responsable, era exactamente el tipo de propuesta que hace alguien que cuida el negocio. El abogado que redactó los nuevos contratos era de Monterrey. Lo eligió Rodolfo. Don Silverio lo conoció el día que fueron a firmar. En esos contratos había una cláusula que don Silverio leyó, pero no interpretó con la profundidad que merecía.
una cláusula sobre decisiones de gestión que podían tomarse con 2/3 de los votos de los socios. Don Silverio tenía 1/3. Rodolfo y Fermín juntos tenían 2/3. Con esa cláusula, la sociedad dejó de ser de 3. Se convirtió en una de 2 contra 1. Y don Silverio no lo vio. Pero eso era solo el primer movimiento. El segundo tardó 2 años más en ejecutarse. En 2012, Rodolfo propuso diversificar el negocio, crear una empresa separada que manejara exclusivamente la parte de apuestas y carreras fuera del rancho. Una estructura que, según él, protegería los activos del rancho de cualquier problema legal que pudiera surgir en el mundo de las apuestas informales. Parecía prudente, parecía profesional. Don Silverio firmó. La nueva empresa quedó registrada con Rodolfo como representante legal y Fermín como administrador. Don Silverio aparecía como socio minoritario en los papeles internos, pero su nombre no figuraba en el registro público. Rodolfo le explicó que era para protegerlo, que en el mundo de las apuestas era mejor no tener exposición pública innecesaria. Don Silverio aceptó, y con esa firma, sin saberlo, transfirió el control de todo el flujo de dinero que generaban sus caballos a 2 hombres que llevaban 2 años planeando exactamente ese momento. Lo que vino después fue metódico y despiadado. Entre marzo y octubre de 2012, Rodolfo y Fermín usaron la empresa nueva para desviar fondos de las carreras a cuentas que don Silverio no podía ver, no de golpe, en cantidades pequeñas y consistentes que en los reportes mensuales siempre tenían una explicación plausible. Gastos de logística, honorarios de preparación, comisiones de intermediación, números que por sí solos no levantaban alarma, pero que sumados representaron en 8 meses 340,000 pesos salidos del negocio sin dejar rastro claro. Don Silverio notó que los números no cuadraban perfectamente. Lo habló con Rodolfo 2 veces. Rodolfo tenía una explicación cada vez, detallada, con nombres, con fechas, con contexto suficiente para que la duda se disolviera antes de convertirse en sospecha formal. Pero el tercer movimiento fue el definitivo. En agosto de 2013, Rodolfo presentó ante notario una serie de documentos que transferían la titularidad del rancho Los Nogales a una empresa holding registrada en Monterrey 3 meses antes. Los documentos incluían firmas. Incluían la firma de don Silverio, una firma que don Silverio jura hasta hoy no haber puesto jamás en ningún papel relacionado con esa transferencia. El lunes 14 de octubre de 2013, don Silverio llegó al rancho a las 6 de la mañana como todos los días. La camioneta de Fermín no estaba. Los establos estaban cerrados con candados que él no reconoció. En la puerta principal había un sobre. Adentro había una carta de 2 párrafos firmada por un abogado de Monterrey que no conocía. Le informaba que el rancho Los Nogales había sido transferido legalmente a una nueva empresa, que en virtud de los acuerdos societarios vigentes la operación era válida, que cualquier consulta debía dirigirse al despacho. Don Silverio leyó la carta 3 veces parado en la entrada de su propio rancho. Luego la dobló, la guardó en el bolsillo de la camisa y se quedó parado frente a esa puerta durante un tiempo que él mismo no sabe cuánto fue. Llamó a Rodolfo. El teléfono sonó 7 veces y no contestó. Lo llamó 4 veces más ese día. Nunca contestó. Llamó a Fermín. Mismo resultado. Los 2 números siguieron activos durante semanas, pero ninguno de los 2 volvió a responder una llamada de don Silverio.
La traición perfecta no necesita confrontación. Necesita documentos, paciencia y conocer también a tu víctima, que sabes exactamente cuándo puede y cuándo no puede defenderse. Don Silverio fue a ver a un abogado en Linares esa misma semana. El abogado revisó los documentos y le dijo algo que don Silverio tardó varios días en procesar del todo. Le dijo que los papeles estaban en orden desde el punto de vista formal, que impugnar una transferencia notariada requería demostrar falsificación de firma, lo cual requería peritos, tiempo y dinero, que el proceso podía tardar entre 3 y 7 años, y que el resultado no estaba garantizado. 3 a 7 años, sin rancho, sin caballos, sin ingresos, con 54 años y 28 de trabajo convertidos en un sobre con 2 párrafos. Pero aquí hay algo que Rodolfo y Fermín no calcularon. No se llevaron todo. En los establos del rancho había un potro de 2 años registrado a nombre del hijo menor de don Silverio, Rodrigo, que en ese momento tenía 16 años. Lo habían registrado así 2 años antes por una cuestión fiscal que en ese momento pareció irrelevante. Rodolfo y Fermín lo sabían, pero un potro de 2 años sin historial de carreras y sin valor de mercado aparente no era un activo que valiera la pena complicar la operación. Lo dejaron. Se llamaba Cenizo. Era gris con manchas oscuras y regulares. Hijo del mejor semental que don Silverio había tenido en toda su vida. Un animal llamado el norteño que había ganado 19 carreras en palenques de 3 estados, y que Rodolfo y Fermín sí se llevaron porque su valor era inmediato y evidente. Cenizo era lo que quedaba cuando te quitaban todo lo que valía, o al menos eso creyeron. Cenizo no era un caballo bonito. Eso lo decía todo el mundo que lo veía por primera vez. Era gris sucio con manchas oscuras y regulares que no seguían ningún patrón reconocible. Las patas traseras eran ligeramente más largas de lo que los entendidos consideran ideal para un 1/4 de milla. El cuello era corto, la cabeza ancha. No tenía la estampa del caballo de competencia que uno imagina cuando piensa en un palenque del norte. Tenía 2 años y 3 meses cuando don Silverio se quedó con él. Y don Silverio tenía 54 años, un costal de ropa, la carta de 2 párrafos en el bolsillo y un hijo de 16 que miraba a su padre sin saber qué decirle. Se fueron a casa de la hermana de don Silverio en Linares, una casa pequeña de 3 cuartos donde vivían ella, su marido y 2 hijos adolescentes. No había espacio, no había dinero extra, no había nada que sobrara, pero había un corral de tierra al fondo del terreno donde Cenizo podía estar, mientras don Silverio resolvía qué hacer con su vida. Eso fue en octubre de 2013. Lo primero que hizo don Silverio no fue buscar abogados, ni hacer llamadas, ni intentar recuperar nada. Lo primero que hizo fue sentarse en el borde del corral y observar al potro. No 1 hora, días, porque don Silverio Garza Montemayor era ante todo un hombre que sabía leer caballos. Y lo primero que notó en Cenizo, debajo de la estampa imperfecta y el color sin gracia, fue algo que no aparece en ningún manual de cría ni en ningún criterio de selección formal. Cenizo tenía una calma que los caballos jóvenes casi nunca tienen. No era mansedumbre. La mansedumbre en un potro de 2 años es pasividad, y la pasividad no gana carreras. Era otra cosa. Era la calma del animal que observa antes de reaccionar, que procesa antes de moverse, que guarda energía con una conciencia que en los caballos jóvenes es extraordinariamente rara.
Don Próculo Hinojosa le había enseñado a don Silverio 40 años antes que los caballos que piensan antes de correr siempre llegan más lejos que los que corren antes de pensar. Que la velocidad sin cabeza es ruido. Que la velocidad con cabeza es música. Cenizo pensaba antes de moverse. Don Silverio lo vio en los primeros 3 días, pero había algo más que fue descubriendo en las semanas siguientes mientras el mundo legal se complicaba y el dinero se acababa y la situación en casa de su hermana se volvía más tensa con cada semana que pasaba. Cenizo era hijo de El Norteño. Eso don Silverio ya lo sabía. Él mismo había organizado la cruza 3 años antes con una yegua que tenía en el rancho, una 1/4 de milla de Tamaulipas llamada La Cenicienta, que tenía un historial modesto en carreras, pero una genética interesante por línea materna. La cruza no había sido una apuesta grande, había sido un experimento. El tipo de experimento que don Silverio hacía cada 2 o 3 años, cuando veía una combinación que le generaba curiosidad. El Norteño era el mejor semental que había tenido en toda su trayectoria. 19 victorias en palenques de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Un tiempo promedio en 200 metros que muy pocos caballos de la región habían igualado. Una capacidad de transmitir velocidad a su descendencia que don Silverio había comprobado en 4 cruzas anteriores con resultados consistentemente buenos. Pero el Norteño se lo habían llevado Rodolfo y Fermín. Lo que quedaba era el hijo imperfecto, de color ingrato y proporciones discutibles, al que nadie había querido llevarse, porque en ese momento no valía lo suficiente para complicar el robo. Por lo tanto, don Silverio tomó una decisión que las personas que lo conocían en ese momento describieron como la reacción de un hombre que no había terminado de procesar lo que le había pasado. Una decisión que su hermana intentó disuadirle 2 veces, que su hijo Rodrigo escuchó en silencio sin entender del todo. Decidió que Cenizo iba a hacer su regreso. No lo dijo en voz alta, no lo anunció a nadie. Simplemente empezó a trabajar con el potro con la misma metodología silenciosa y metódica con la que había construido todo lo que tenía, desde cero, sin prisa, sin expectativas públicas, sin que nadie fuera del corral de tierra de su hermana supiera lo que estaba pasando ahí adentro. Los primeros 6 meses fueron de observación pura. Don Silverio no le pedía nada a Cenizo que el animal no le ofreciera primero. Dejaba que el potro marcara el ritmo. Estudiaba su manera de moverse en libertad antes de ponerle rienda. Medía sus tiempos naturales de descanso y actividad. Notaba en qué momentos del día el caballo mostraba más energía y en cuáles necesitaba tranquilidad. Era el método que había aprendido con don Próculo, el método que había aplicado con cada caballo que había tenido en 30 años. El método que Rodolfo y Fermín nunca entendieron, porque ellos veían los caballos como activos financieros y no como lo que realmente son, seres que dan todo cuando alguien se toma el tiempo de entenderlos. Pero mientras don Silverio trabajaba en silencio con Cenizo, la situación económica se deterioraba con una velocidad que el trabajo con el caballo no podía compensar. A los 3 meses de vivir en casa de su hermana, consiguió trabajo como caballerango en un rancho de la región que organizaba eventos de charrería. Pagaba poco, pero pagaba, y le daba acceso a instalaciones donde podía continuar el entrenamiento de Cenizo de manera más formal. Rodrigo, su hijo, cumplió 17 años ese año y empezó a trabajar los fines de semana en una ferretería de Linares,
No dijo nada sobre eso. Simplemente un día llegó con dinero y lo puso sobre la mesa. Don Silverio lo miró durante un momento largo sin hablar. Luego asintió y siguió trabajando. Fue en esos meses, en el rancho donde trabajaba como caballerango, donde don Silverio empezó a entender algo sobre cenizo que cambió completamente la dimensión de lo que tenía entre manos. El potro no solo había heredado la velocidad del norteño, había heredado algo más difícil de medir y más difícil de encontrar. Había heredado la capacidad de acelerar en los últimos 50 metros de una carrera cuando todos los demás caballos empiezan a ceder. Esa capacidad, que en el mundo de las carreras de cuarto de milla se llama el cierre, es la diferencia entre un caballo bueno y un caballo extraordinario. La mayoría de los caballos rápidos abren fuerte y mantienen. Los extraordinarios abren, mantienen y al final aprietan. El norteño cerraba. Y Cenizo, con 2 años y medio, en un corral de tierra sin pista ni cronómetro, ya mostraba los mismos patrones de aceleración final que don Silverio había estudiado durante años en su padre. Eso no era suerte. Eso no era casualidad. Eso era exactamente lo que Rodolfo y Fermín habían dejado atrás sin saberlo. Pero don Silverio guardó eso para sí mismo. No lo contó en el rancho donde trabajaba. No lo mencionó en las conversaciones que a veces tenía con otros propietarios de caballos en las ferias regionales a las que asistía como empleado. No dijo nada a nadie sobre lo que estaba viendo en Cenizo, porque había aprendido algo muy caro sobre confiar en las personas equivocadas. Y esta vez no iba a cometer el mismo error. Don Silverio no habló de Cenizo con nadie durante casi 2 años. No porque no tuviera a quien contárselo, sino porque había aprendido de la manera más cara posible que el mundo del palenque tiene memoria larga y boca corta cuando le conviene, que la información sobre un caballo bueno viaja más rápido que el caballo mismo, y que si Rodolfo y Fermín llegaban a enterarse de lo que tenía en ese corral de tierra antes de que él estuviera listo, podían encontrar la manera de complicarlo. Así que trabajó en silencio. 2014 fue el año de los fundamentos. Don Silverio diseñó un programa de entrenamiento para Cenizo que no tenía nada de espectacular y todo de metódico, sin cronómetros en los primeros meses, sin carreras de prueba, sin apuestas informales que generaran conversación. Solo trabajo diario, progresivo y documentado en una libreta de pasta negra que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Cada sesión anotada, cada reacción del caballo registrada, cada mejora medida contra la semana anterior. El mismo rigor que había aplicado en 30 años de construcción del rancho Los Nogales, ahora concentrado en un solo animal, en un corral prestado. El rancho donde trabajaba como caballerango le permitía usar la pista de entrenamiento los martes y jueves por la mañana antes de que llegaran los dueños. 2 horas. Don Silverio llegaba a las 5:30 para tener todo listo antes de las 6. Cenizo corría. Don Silverio observaba, anotaba y ajustaba. Rodrigo llegaba los fines de semana cuando no trabajaba en la ferretería. Se paraba en la orilla de la pista con los brazos cruzados, callado, mirando al caballo correr. A veces su padre le preguntaba qué veía. Rodrigo respondía con la precisión de alguien que había crecido mirando caballos desde que tenía uso de razón. Don Silverio escuchaba. Ajustaba si tenía sentido. No ajustaba si no lo tenía.
Fue Rodrigo quien le dijo un domingo de marzo de 2015 lo que don Silverio ya sabía, pero necesitaba escuchar de alguien más. Estaban parados en la orilla de la pista después de una sesión. Cenizo caminaba en círculos lentos, todavía con el calor de la carrera encima. Rodrigo lo miró durante un rato largo y luego dijo una sola cosa: «Ese caballo cierra igual que el norteño». Don Silverio no respondió, pero esa noche, en la libreta de pasta negra, subrayó 3 veces la entrada de esa sesión y escribió al margen 2 palabras: «Ya es tiempo». Sin embargo, don Silverio no se apresuró, porque la prisa es lo que destruye los planes de los hombres que no tienen margen de error. Y él no tenía margen. No tenía dinero para recuperarse de un mal debut. No tenía red de contactos que lo respaldara si Cenizo fallaba en su primera carrera pública. No tenía nada que amortiguara un tropiezo. Por lo tanto, esperó un año más. 2015 y 2016 fueron los años de la preparación específica. Con Cenizo, ya con 4 años cumplidos, don Silverio empezó a trabajar los aspectos concretos de las carreras de cuarto de milla que van más allá de la velocidad. La salida del cajón. El control en los primeros 50 metros cuando el animal está al máximo de adrenalina y puede desperdiciar energía en movimientos laterales. La respuesta al jinete en los momentos de mayor esfuerzo. El jinete era Rodrigo, no porque fuera el mejor jinete disponible, sino porque era el único en quien don Silverio confiaba completamente. Rodrigo tenía 18 años cuando montó a Cenizo por primera vez en velocidad real. Cayó en la segunda sesión. Se levantó sin decir nada y volvió a montar. Don Silverio lo observó levantarse y supo que su hijo era el hombre que necesitaba encima de ese caballo. Pero 2016 trajo algo que don Silverio no había calculado en su plan de silencio y paciencia. Rodolfo Treviño apareció en una feria regional de Montemorelos con un caballo nuevo. Un cuarto de milla bayo de 3 años que había comprado en Tamaulipas y que según los comentarios que circulaban en los palenques tenía un potencial extraordinario. Rodolfo lo presentó con toda la fanfarria que don Silverio había visto en él durante los años de sociedad. Contactos, conversaciones en voz alta, apuestas visibles que generaban conversación y movían el ambiente. El rancho Los Nogales, ahora renombrado y operado bajo la estructura que Rodolfo y Fermín habían construido sobre la traición, seguía funcionando, seguía generando dinero, seguía siendo un nombre conocido en los circuitos del noreste. Don Silverio lo supo esa tarde en Montemorelos. Estuvo presente en la feria por su trabajo como caballerango del rancho donde empleaban. Vio a Rodolfo desde lejos. Rodolfo también lo vio. Los dos se miraron durante 2 o 3 segundos a través del gentío de la feria. Rodolfo le sostuvo la mirada un momento y luego se dio la vuelta. Don Silverio no se movió, no se acercó, no dijo nada. Pero algo cambió en él esa tarde que las personas que lo conocían notaron en los días siguientes sin poder nombrarlo exactamente. Una concentración diferente, una quietud más profunda, como si ver a Rodolfo en ese ambiente, próspero y tranquilo sobre lo que había construido con documentos falsos, hubiera convertido lo que hasta ese momento era un plan de reconstrucción personal en algo más específico, en un objetivo. 2017 y 2018 fueron los años en que Cenizo empezó a correr en público, pero con una estrategia que don Silverio había diseñado con la precisión de alguien
que sabe que solo tiene una oportunidad de sorprender. No lo llevó a los circuitos grandes, no lo presentó en las ferias donde se movía el dinero serio y donde los nombres conocidos generaban expectativa. Lo llevó a carreras pequeñas, pueblos menores, pistas de tierra sin nombre en municipios donde nadie conocía a don Silverio Garza, ni tenía razón para preguntar de dónde venía ese caballo gris con manchas irregulares y un jinete joven sin apellido conocido en el circuito. Cenizo ganó las primeras 4 carreras, no de manera espectacular, con márgenes ajustados que no generaban conversación exagerada. Suficiente para ganar, no suficiente para que alguien sintiera que había visto algo extraordinario. Eso era exactamente lo que don Silverio quería, porque en el mundo de los palenques del norte, el caballo que gana de manera discreta acumula victorias sin acumular rivales, y don Silverio necesitaba victorias antes de necesitar rivales. La 5ª carrera fue diferente. Fue en diciembre de 2018 en una pista informal cerca de China, Nuevo León. El rival esa noche era un caballo de Tamaulipas que había ganado 7 carreras consecutivas y que sus dueños presentaban con una confianza que rozaba la arrogancia. Las apuestas esa noche fueron las más altas que Cenizo había enfrentado hasta ese momento. 120,000 pesos en juego del lado del rival. Don Silverio apostó 40,000 pesos. Todo lo que había ahorrado en 2 años de trabajo como caballerango. No para ganar dinero, para establecer un precedente. Cenizo ganó por 1,5 cuerpos. Rodrigo cruzó la meta y levantó el puño sin gritar. Don Silverio recogió los billetes en silencio y los guardó en el bolsillo interior de la chamarra. No habló con nadie más de lo necesario. Cargaron al caballo en el tráiler y se fueron antes de que terminaran las conversaciones posteriores a la carrera. Esa noche, en el camino de regreso, Rodrigo le preguntó a su padre cuándo iban a subir de nivel. Don Silverio tardó varios kilómetros en responder. Cuando lo hizo, dijo una sola cosa: cuando tengamos los papeles del linaje completos. Rodrigo no entendió del todo en ese momento, pero su padre sí sabía exactamente lo que significaba eso. Porque en el mundo de las carreras de 1/4 de milla, el linaje documentado no es solo un certificado de pureza, es una declaración de identidad. Es la prueba de que un caballo es quien dice ser. Y cuando ese linaje conecta con un semental conocido y ganador, el valor del animal se multiplica de maneras que van mucho más allá del dinero. Don Silverio llevaba desde 2014 trabajando en silencio en otra cosa además del entrenamiento de Cenizo. Estaba reconstruyendo el árbol genealógico completo del caballo con los documentos que había guardado antes de que Rodolfo y Fermín ejecutaran la transferencia. Registros veterinarios, certificados de cruza, fichas de identificación con números de chip. Documentos que en octubre de 2013 metió en una bolsa de plástico y guardó en el fondo de una maleta porque en ese momento no sabía para qué podrían servir. Sirvieron para todo. En 2019, con la ayuda de un veterinario de Monterrey que había conocido a través del rancho donde trabajaba, don Silverio completó la certificación oficial del linaje de Cenizo. Padre, el norteño semental 1/4 de milla con registro oficial y 19 victorias documentadas. Madre, la Cenicienta, yegua 1/4 de milla con registro en el circuito de Tamaulipas. El certificado decía exactamente lo que don Silverio sabía desde el principio, pero ahora lo decía en papel.
con sello oficial, con número de registro que cualquiera en el mundo ecuestre del norte podía verificar. Y ese papel era la llave. Pero lo que don Silverio no había contado, lo que nadie en ese momento podía ver todavía, era lo que ese certificado implicaba más allá del valor de Cenizo como animal de competencia. Implicaba algo sobre el norteño, sobre su historial, sobre quién lo había criado, desarrollado y convertido en el semental ganador que era antes de que dos hombres con documentos falsos se lo llevaran una mañana de octubre. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. En el mundo de las carreras de cuarto de milla del noreste mexicano hay una verdad que todo propietario serio conoce, pero que pocos dicen en voz alta. Un caballo no vale lo que corre, vale lo que viene de él. El valor real de un semental ganador no está en sus victorias propias, está en lo que transmite a su descendencia. En cuántos de sus hijos corren rápido, cierran fuerte y ganan con consistencia. Eso es lo que convierte a un caballo bueno en un caballo legendario. Y eso es exactamente lo que Rodolfo y Fermín habían estado explotando desde 2013 con el norteño, sin que nadie en el circuito supiera la historia completa detrás de ese semental. El norteño había seguido produciendo crías ganadoras bajo la operación de Rodolfo y Fermín. 5 crías en 6 años, 3 de ellas con victorias documentadas en palenques de Nuevo León y Tamaulipas. Una de ellas, una yegua valla llamada La Tormenta, había ganado 11 carreras consecutivas en 2017 y 2018, y se había convertido en el activo más valioso que Rodolfo y Fermín tenían en ese momento. La presentaban en ferias, la usaban para generar apuestas. Construyeron sobre ella una reputación en el circuito que les generaba dinero constante. Todo eso construido sobre un semental que no era de ellos, que nunca había sido de ellos. Pero en el mundo informal de los palenques del norte, donde los registros no siempre son exhaustivos, y la palabra de un hombre conocido vale más que un documento en manos de alguien sin nombre en el circuito, nadie había cuestionado la propiedad del norteño. Nadie había preguntado de dónde venía antes de llegar a manos de Rodolfo. Nadie había conectado los puntos entre el semental ganador que ellos presentaban y el rancho que le habían quitado a un hombre de Linares una mañana de octubre de 2013. Hasta que apareció Cenizo. La primera vez que Cenizo corrió en un circuito de nombre fue en la Feria Ganadera de Linares en abril de 2020. Don Silverio había esperado ese momento específicamente. Linares era su tierra. Era el lugar donde había construido su reputación durante 3 décadas. Era el lugar donde la gente mayor del circuito recordaba su nombre, aunque hubiera estado ausente 7 años. Rodrigo tenía 23 años, Cenizo tenía 9, y don Silverio tenía 61 con una libreta de pasta negra llena de 6 años de anotaciones y un certificado de linaje con sello oficial en el bolsillo de la chamarra. Cenizo ganó esa carrera por 2 cuerpos. No fue un margen ajustado. No fue una victoria que pudiera atribuirse a condiciones de pista o a un rival débil. Fue una demostración de velocidad y cierre que los asistentes a esa feria describieron durante semanas, especialmente los últimos 50 metros, especialmente la manera en que Cenizo aceleró cuando los otros caballos cedían, exactamente como cerraba el norteño. Los comentarios empezaron esa misma tarde. Personas que habían visto correr al semental en años anteriores se acercaron a don Silverio después de la carrera.
Le preguntaron de dónde venía el caballo. Le preguntaron por el linaje. Don Silverio respondió con una calma que Rodrigo describió después como la de un hombre que lleva años esperando exactamente esa pregunta. Dijo que Cenizo era hijo de El Norteño, que tenía la documentación completa, que cualquiera podía verificarlo. El nombre de El Norteño en ese contexto generó un silencio particular entre las personas que lo escucharon, porque El Norteño era un nombre conocido en ese circuito, pero conocido como propiedad de Rodolfo Treviño, no de don Silverio Garza, y ahí empezó a abrirse la grieta, porque don Silverio no solo tenía el certificado de linaje de Cenizo, tenía algo más, algo que había estado preparando en silencio desde 2014 con la metodología paciente y documentada que aplicaba a todo lo que hacía. Tenía el expediente completo de El Norteño desde su nacimiento, registros veterinarios desde Potro, fichas de identificación con número de chip original, certificados de las 19 carreras que el semental había ganado bajo su propiedad, contratos de cruza de todas las yeguas que había montado mientras estuvo en el rancho Los Nogales, fotografías fechadas, facturas de alimento y cuidado veterinario a nombre de don Silverio Garza Montemayor durante 12 años de posesión documentada. 12 años de papel contra un documento de transferencia con una firma que don Silverio juraba no haber puesto. Pero don Silverio no fue a los tribunales con ese expediente. Hizo algo más inteligente. Lo compartió con las asociaciones ganaderas de Nuevo León y Tamaulipas, con los registros ecuestres del noreste, con los veterinarios certificadores que habían atendido a El Norteño antes de 2013 y que podían verificar la continuidad de identidad del animal mediante el número de chip implantado. No fue un proceso rápido, fue metódico. Llevó meses. Pero cada conversación, cada verificación, cada cruce de información construía una imagen que era cada vez más difícil de ignorar para cualquier persona seria dentro del circuito. El norteño había salido del rancho Los Nogales bajo circunstancias que ningún documento legítimo podía justificar completamente. Y todo lo que Rodolfo y Fermín habían construido sobre ese semental, incluyendo la tormenta, y sus 11 victorias, y las apuestas y la reputación, descansaba sobre una base que empezaba a mostrar fracturas. Pero el momento que don Silverio había estado esperando 10 años no llegó en un despacho de abogados ni en una sala de juntas de una asociación ganadera. Llegó en una pista. Fue en la feria de Montemorelos de octubre de 2021. El mismo lugar donde 8 años antes don Silverio había visto a Rodolfo desde lejos y había guardado silencio. Rodolfo presentó ese año a la tormenta en la categoría estelar de las carreras de la feria. Era el momento más importante de la temporada para ese circuito. El dinero en apuestas esa tarde superó el $1.000.000. La tormenta era la favorita por historial y reputación. Don Silverio inscribió a Cenizo. Rodrigo se enteró esa mañana, no la noche anterior, esa mañana. Don Silverio le dijo mientras preparaban al caballo que esa tarde iban a correr en Montemorelos. Rodrigo preguntó contra quién. Don Silverio dijo el nombre